Esta mañana, hermanos, vamos a volver a la carta a los Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos ya en el capítulo 7. Vamos a intentar el día de hoy finalizarlo. Hay cosas que ya hemos visto, hay cosas que el apóstol Pablo aprovechará aquí, no solamente para recalcar, porque tal parece que el asunto del matrimonio, como bien sabemos, es un asunto de grado sumo, de suma importancia. La sociedad está fundada sobre familias y en este capítulo lo vemos. Vamos a ver instrucciones para los solteros, para los casados y para los viudos. Y en medio veremos una enseñanza que el apóstol Pablo incrusta de manera general. Primero de Corintios 7, versos del 25 al 40, veremos hoy. A manera de resumen y para recordar dónde estamos, Primera de Corintios 7 es el capítulo del matrimonio, de las relaciones del hombre y la mujer, de los padres con los hijos que tienen que dar en matrimonio. Vimos aquí que los corintios tenían diferentes dudas y que el apóstol Pablo buenamente se ofreció a resolverlas, se ofreció a darles respuesta. Y mientras el apóstol Pablo hablaba del matrimonio, también habló, y fue lo último que vimos, del contentamiento, hablando acerca de que en el estado en que Dios nos había alcanzado con su evangelio, en ese estado quedémonos quietos. Sí, lo último que vimos fue, si el Señor te llamó incircunciso, es decir, en el tiempo de los judíos y la nación de Judá y de Israel, si tú fuiste llamado siendo incircunciso, o sea, un gentil, no te circuncides, quédate como estás. Y si fuiste llamado siendo circunciso, circuncidado, que no te avergüences, no lo ocultes. Al mismo tiempo, si fuiste llamado siendo siervo, en la condición de siervo, no te desesperes por ser libre o ser amo, que sería lo siguiente. ¿Cuál era el consejo de Pablo? Busca ser libre con todas tus fuerzas, en primer lugar del pecado, en primer lugar gobernarte a ti mismo. Y si uno está en la condición de amo, también no desesperarse con la responsabilidad, no renunciar a ella, sino abrazarla y buscar ser cada vez más siervo de Cristo. En cuanto un hombre en esta condición busca ser más siervo de Cristo, es más libre, es más capaz de gobernar mejor. La clave, entonces, decía Pablo, en lo último que vimos, era en que cada uno busque al Señor, que sea fiel al Señor en el estado en que le ha llamado. Y siendo fiel al Señor, seremos, como dice en Mateo, seremos recompensados. Nos dará el Señor todas las cosas que le pedimos y aún más, dice Efesios. Nos dice, Él es capaz de darnos las cosas que pedimos, pero aún mejor que eso, aún entendemos todo lo que Él puede hacer por nosotros, buscando ser fieles en lo que Él nos ha llamado. Ahora, hermanos, en este texto, en el verso 25, vemos que el apóstol Pablo entra otra vez a su tema. Nos dice el verso: pero acerca de las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Va a tratar ahora de reinsertarse en su tema, el consejo de alguien fiel. Fíjate, hermano, va a hablar acerca de los solteros, pero la palabra que emplea es importante. Él dice, acerca de las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Él comienza calificando el estado de soltería con un estado de virginidad. Habla de las mujeres vírgenes, pero también y en otros lugares habla del hombre casto, el hombre puro. En este caso, empezando por las mujeres, él utiliza una palabra que en nuestro siglo es pecado, casi. Ser virgen o mantenerse en estado de virginidad es casi todavía no saber caminar, es estar perdiendo el tiempo en otros asuntos y no llegar a ser un hombre o una mujer. La virginidad es una palabra casi perdida en el diccionario de nuestro tiempo. Pero fíjate aquí, hermano, el apóstol Pablo, cuando utiliza esta palabra, nos hace ver que el Señor no solamente quiere que el hombre, no solamente describe al hombre como soltero, sino como alguien que es virgen, al hombre, a la mujer. El Señor nos quiere vírgenes para Él si es que estamos en esa condición. Nos quiere preservar santamente. El Señor quiere que no seamos fornicarios en nuestra soltería, que no vivamos en concubinato. Él quiere que defendamos la virginidad nuestra o de los nuestros, o la castidad en el caso del varón, con uñas y dientes, si fuese posible.
Pablo está dedicando esta parte de la carta a los solteros porque la virginidad y la pureza sexual es un asunto precioso para el Señor, hermanos. Ahora aquí nosotros hacemos bien en preguntar, nosotros cómo estamos cuidando a aquellos solteros que están en nuestro alrededor, en nuestro entorno familiar, eclesial, social. ¿Son solamente solteros o son puros o son vírgenes? Oramos, velamos por ellos, los celamos, los amamos con amor santo si es necesario, o dejamos que hagan el resto de las cosas que hacen sus contemporáneos. Pablo, siendo padre de todos ellos en un sentido figurado, le prestó atención a los solteros que dependían de él. Podemos tener hermanos en la carne, familiares que dependen de nosotros, que están cerca de nosotros. Su pureza sexual debería ser atendida por nosotros, que tenemos al Señor Jesucristo, o que por lo menos, por gracia de Dios, tal vez estamos ya casados y ellos todavía están ardiendo. El Señor nos ayuda, hermanos, en este punto a que si tenemos solteros entre nosotros, que busquemos que sean vírgenes y completamente puros y revisemos, hagamos preguntas incómodas tal vez. Hermanos, no es nada agradable que tú te desnudes cierta parte de tu cuerpo ante un especialista, ante un médico. Al contrario, es vergonzoso, te sientes descubierto, te sientes que está viendo las partes que tal vez tu esposo o tu cónyuge solamente tiene acceso, pero la revisión así es incómoda. Y nosotros, para asegurarnos de que todo está bien entre los nuestros, también hay que hacer tal vez preguntas o acercamientos que le resulten incómodos, pero tenemos que averiguar si están bien, procurarlos, no solamente en oración, sino en nuestra acción. Y si uno es soltero, si un soltero escucha, la pregunta es si uno está cuidando su virginidad, su pureza sexual, o si la tiene en poco, o si es una vergüenza porque el mundo nos engaña con que es algo de lo que hay que deshacerse pronto. Si es así, si esos mensajes llegan a tu puerta, entonces hay que recordar lo que dice Pablo aquí. El Señor quiere que guardemos nuestra alma y nuestro cuerpo de la lascivia. Pero dice allí, mira, el apóstol Pablo, acerca de las vírgenes, hablando de las mujeres y luego de los hombres también, dice: acerca de esto, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Fijémonos, hermanos, Pablo va a dedicar unas palabras a los solteros, pero dice que él no ha recibido mandamiento del Señor. El Señor no le ha hablado claramente sobre este asunto para la iglesia de Corinto, es lo que está diciendo. Voy a hablar sobre esto, pero mi parecer, yo no tengo mandamiento de parte del Señor en cuanto a esto. Ahora uno puede detenerse aquí y meditar qué ha pasado. El Señor no quería regular esa área de su vida, de la vida de los corintios. El Señor, ¿por qué hizo silencio en cuanto a eso? Porque sabemos que Pablo, al ser apóstol directo de Jesucristo, él podía oír audiblemente lo que el Señor quería. Una vez le dijo: bástate de mi gracia, literalmente. Nosotros no, nosotros leemos la palabra, pero Pablo hablaba con el Señor directamente y le respondía. ¿Por qué el Señor no le dio mandamiento en este caso específico de la iglesia de Corinto? Simplemente, hermanos, podríamos decir que el Señor no le dio palabras sobre este asunto porque tenía una intención detrás, para que Pablo pueda dar un consejo en medio de una situación difícil y compleja, y nosotros podamos seguir su ejemplo cuando tengamos una situación difícil y compleja a la cual aconsejar. No todo, hermano, está tal cual, no todos los casos de la vida, de nuestra situación particular, familiar, en cualquier ámbito, no todo es tan fácil de resolver, no todos los casos son iguales como el caso de la Biblia. La vida es bastante compleja. Y cuando es la vida bastante compleja, nuestra o de aquellos que amamos, lo que no debemos hacer es tratar como un mandamiento del Señor algo que es un consejo nuestro, algo que es una perspectiva nuestra. Con esto, por causa de la complejidad de la iglesia de Corinto, el pecado en el que estaban, el tiempo que era difícil en ese momento, el Señor no le da palabra, pero les da un consejo por parte de un hombre fiel. Y a veces, hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros. Primero, aprender a partir de esto que no debemos ser tajantes en nuestro consejo o en nuestra advertencia. Esto no lo hagas así, porque realmente la situación puede superar tu consejo. Puedes caer en un prejuicio prontamente.
Y en segundo lugar, también nosotros, hermanos, al ver las situaciones complejas que tenemos, ver que el medio que Dios ha designado han sido hombres que han dado crédito de ser fiel. No estamos hablando que obedezcamos el consejo o que veamos que alguien examine nuestro juicio, alguien que no ha dado crédito de ser fiel, no, alguien que al contrario es un impío, que alguien que no se puede confiar, alguien que no se puede uno apoyar. La manera de pasar por momentos complejos, donde no hay una respuesta clara en la Biblia, al menos no para nosotros, es recurrir a hombres que han dado crédito de ser fiel y en su consejo orar que el Señor obre y nos ayude. Fíjate, Pablo tiene que recurrir a sus credenciales. Él dice: doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. Meditemos en esto, hermanos, también, que nuestras palabras, que podamos tener este criterio a la hora de aconsejar o ser aconsejados, específicamente cuando hay situaciones complejas como la que estamos tratando hoy. Recordemos, dice aquí el verso 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que bueno es al hombre quedarse así. Este versículo ya lo hemos visto antes. Dice ahí, tengo esto por bueno por lo que está pasando, por lo que apremia, lo que está sucediendo y va a suceder. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Primera de Corintios? Año 57 después de Cristo. Estaba a punto de venir lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, la persecución masiva y cruel, la destrucción del templo en el año 70, la demolición de lo que sería el sistema del Antiguo Testamento casi por completo. Pablo dice, por esta necesidad que apremia al hombre es bueno quedarse así. ¿Cómo? Soltero. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si nosotros aislamos este texto y 1 Corintios 7 pasa a ser toda nuestra Biblia, entonces, claro, los sacerdotes tienen razón, las monjas tienen razón. Bueno le es al hombre quedarse célibe, quedarse virgen, quedarse casto de por vida. Pero como nuestra Biblia es mucho más amplia, como nuestra Biblia no consiste solamente en este capítulo, si Pablo dijese eso, y ya lo hemos visto, estaría diciendo que Adán, si de él hubiese dependido ver a Adán solo, él le hubiese dicho, está bien que te quedes así, solo. Es bueno en gran manera que estés así. Pero Pablo dice, no, por causa de la necesidad que apremia. Ahora, este es un mensaje duro, hermanos, también para aquellos que deseaban casarse estando en la situación de Corintios. ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo, la situación es difícil, pero además de la situación que es difícil, la vida misma de vosotros es difícil. No están viviendo ni en unidad, ni en respeto por los ministros de Dios, ni en respeto por las palabras de Dios, ni en respeto de su vecino. Están estafando, defraudando a su prójimo. El uno está metiéndose con la que es su madrastra. O sea, no están preparados para asumir mayor responsabilidad, porque el matrimonio es una responsabilidad desde que empieza y va aumentando. Era un tiempo difícil, pero sobre todo para ellos que eran inmaduros, carnales, todavía celosos, envidiosos e irresponsables. Querían zafarse del trabajo para hacer otras cosas. Pero aquí vemos, hermanos, como veremos más adelante también, que el matrimonio hace que el hombre no provea para sí mismo, sino para su familia, y que la mujer ya no cuide de sí misma, sino de toda la familia. Por eso Él los ve, no están preparados para eso. Fijémonos también que nos dice allí, bueno es al hombre quedarse así, estás ligado a mujer, no busques soltarte, estás libre de mujer, no busques casarte. Pablo está que hace una receta médica, en este caso a medida de la iglesia de Corinto. Y así es como deben ser tomadas estas palabras. En ningún caso nosotros deberíamos admitir que otros tomen este texto para frenar a otros hombres preparados o mujeres que están listas para salir de casa, se les ve. En ningún caso deberíamos admitir que textos como estos se utilicen para frenar lo lícito que es el matrimonio. Pablo aquí habla y les da un consejo solamente para ellos. Aquí, hermanos, podemos
mejorar esto con la ilustración. Ellos probablemente se sentían que había recorte de libertades, recorte de derechos, pero nosotros lo podemos comparar con un caso. Si nosotros tenemos algún dolor de cabeza, por ejemplo, y vamos al médico y no nos mira nada más, el médico nunca nos diría, ¿te duele la cabeza? Vale, vamos a abrirte el cráneo, vamos a ver si hay por ahí algún tumor con la jaqueca que tengamos. No nos dice eso. Primero nos da consejos generales, paracetamol, ibuprofeno u otro medicamento, y cuando el dolor persiste y va mostrando otras señales, como en este caso que otros pecados iban aumentando, entonces ya le dice, no se casen, quédate como estás, quédate y no te muevas. Y en este caso, un médico también aparentemente recortaría nuestras libertades, nos pondría una dieta específica, ciertos ejercicios o movimientos no podríamos hacer o ciertas cosas. Pablo está cortando libertades a los hombres aquí. Sí. ¿Por qué? Porque era necesario para la iglesia de Corinto. Porque era necesario tal vez cuando tengamos que aplicarlo con los nuestros, con nuestros hijos, o cuando tal vez alguien en la iglesia se tenga que recortar cierta libertad que goce de algo, pero por causa de su estado se le corta. Este es un consejo que hemos visto antes, hoy lo recordamos, esta madurez de ellos. Sigamos leyendo, hermanos. Nos dice el texto, mas si te casares, no pecas, y si la virgen se casare, no peca. Ahora, además del soltero, para que él no se afane en casarse en el estado en el que estaba, el soltero corintio, también al hombre se le dice que no se libre de su mujer. Y esa es una parte que no quería saltarme. De alguna manera habían caído en el error de que separándose de sus mujeres, o las mujeres librándose de sus maridos, podían servir mejor al Señor, que su matrimonio era un estorbo para servir al Señor. Y esta es una tentación que no solamente les pudo haber pasado a ellos, sino aún siglos después vemos que hombres piadosos lo hicieron así, creyeron esa mentira de la serpiente. Pero nosotros de alguna manera también podemos pensar eso. Es algo que está presente también en nosotros. Puede ser que ya no hablamos con nuestro cónyuge para orar juntos porque, a veces puede ser porque legítimamente o está agotado o está ocupado en otras cosas. Pero ya no llamamos a orar, a leer la palabra juntos o simplemente a hacer algo juntos, un servicio a otros por el Señor, simplemente porque no corre como yo. Esa es una tentación, hermanos, pero el matrimonio es para estar unidos en cuerpo y alma. Y si el cónyuge no corre a la misma velocidad, uno tiene que hacer lo que sea delante del Señor para poder ayudarle, levantarle si se ha caído o empujarlo aún hacia la gracia. De alguna manera los corintios pensaban que librándose de sus mujeres iban a poder servir mejor al Señor y tal vez lo utilizaban como excusa simplemente para abandonarlas. Puede ser. La impiedad del hombre parece que sirve a Dios, pero se sirve a sí mismo o a sus propios fines. Y eso es lo que Pablo también quiere cuidar aquí. Si el Señor te ha llamado siendo casado, y aunque tu cónyuge no esté convertido, ya lo dijo anteriormente, puede ser convertido por medio de ti. Puede ser instrumento en las manos de Dios para convertirlo. Aunque no hagas todas las cosas que pensabas hacer o que piensas que podrías hacer no estando casado, realmente aunque solamente salves a tu hogar, a tu matrimonio, realmente has hecho mucho. Ahora dice allí, si te casares no pecas, si la virgen se casare no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, mas yo os la quiero evitar. De alguna manera algunos han tenido a bien a considerar que el matrimonio es una aflicción de la carne, de la cual Pablo nos quiere librar. Por eso vayamos entonces al convento. Bueno, realmente, hermanos, la aflicción de la carne, las bendiciones de Dios se convierten en irresponsabilidades, se convierten en nosotros en aflicción cuando vivimos en pecado. Es que no podemos asumir ninguna otra responsabilidad o no se nos puede encomendar a algo si con lo que tenemos ya tenemos suficiente y somos infieles. ¿Para qué vamos a afligirnos? ¿Para qué va a afligirlos más el apóstol Pablo? La responsabilidad es eso, es sufrir para cumplir aquello que se nos encomienda. Yo os la quiero evitar, dice Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, lo que resta es que los que tienen mujer sean como los que no tienen.
y los que lloran como los que no lloran, y los que se alegran como los que no se alegran, y los que compran como los que no poseen, y los que hacen de este mundo, uso de este mundo como los que no lo usan. Aquí Pablo nos habla, hermano, nos introduce una enseñanza general. Él ahora va a hablar de un tema que envuelve no solamente a aquellos que están preocupados por alguna cosa de su matrimonio, o de su soltería, o de su viudez, sino que abre un poco más el panorama. Él va a hablar acerca de cómo debemos tener las cosas. Él dice que no te dé cuidado el estar casado o estar soltero, porque el tiempo es corto y las cosas que disfrutas tal vez ya no las vas a disfrutar ahora, o cesarán, o cuando llegues a la tumba recuerda que tampoco las usarás más. Pero detengámonos en esto, hermanos. El tiempo es corto, dice ahí Pablo. También puede ser traducido como el tiempo es recortado. Se han recortado los días, se han acortado. Y esto nos recuerda lo que dice Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24 cuando habla sobre la gran tribulación? Los días que serán acortados, nos dice. Si no, no se salvarían, dice los hombres. Pero Mateo 24 nos está hablando acerca de esta persecución y de esta destrucción del templo. Y por eso Pablo en el año 57, si esa destrucción venía en el 70, él en el 57 dice, el tiempo se ha acortado. Está confirmando las palabras de Cristo. Ahora, este tiempo que resta, sea para ustedes, si tienen mujer, como los que no la tienen. Ahora, fijémonos, hermanos, que aquí habla de los parientes, habla también de las aflicciones, habla de las posesiones y de los deleites que tenemos. Y aquí hay sabiduría ya no tan ligada al matrimonio, ligada para la vida entera. Dice allí, los que tienen mujer como los que no la tienen. ¿Cómo debemos disfrutar de nuestro cónyuge, hermanos? La Biblia nos exhorta, alégrate, disfruta de la mujer de tu juventud, nos dice el texto. Proverbios 5:18. Disfruta de su juventud, de su belleza, de su energía, del brío de tu mujer. Alégrate por lo vivaz que es, por lo diferente que es de ti, por su fragilidad, por su esencia. Alégrate de eso, disfrútala, contémplala, da gracias a Dios por ello. No te olvides que no pase a tu lado aquella flor como si fuese un hongo o una mala hierba. Disfrútala. Pero también cuando esa juventud se desgaste, cuando vaya pasando y su brío también se desgaste, entonces ¿qué? Nos dice la Biblia. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Malaquías 2:15 nos dice, no seáis desleales, que no te desapegues a ella. No seas desleales con la mujer de tu juventud. Pero además, a la mujer que tienes contigo, no solamente estés preparado para cuando se vaya su fuerza y su belleza, sino también cuando de un momento a otro se vaya. Esto puede ser de dos maneras, o puede ser por un accidente, o puede ser por el envejecimiento natural, o puede ser por la misma muerte. En otras palabras, hermanos, disfruta a tu cónyuge porque no sabes en qué momento el Señor lo retirará de ti. No lo sabes. Disfruta de ella. Disfruta de tu cónyuge, de tu esposo. Ahora, ¿cuál es el peligro de disfrutar demasiado de nuestro cónyuge? Digámoslo así. El peligro de tal vez darle demasiada prioridad al cónyuge. Debemos resistir el pecado de no solamente disfrutar de él, sino que cuando nos lleve al pecado, vayamos con él. En ese sentido, cuando hay algún pecado de tu cónyuge, haz como si estuvieras soltero, es decir, no le sigas en el pecado. Si eres mujer, si eres varón, entonces trae la cordura a tu casa, trae la cordura a tu matrimonio. Si tu mujer vuelve atrás como la mujer de Lot, no estás llamado a volverte tú también a mirar atrás. En cualquier camino que uno pueda tomar. O en el caso de la mujer, si tu marido es como Nabal. ¿Saben quién es Nabal? Nabal significa tonto, testarudo. Fue el hombre que David con sus hombres, él había sido el guardaespaldas a Nabal. Y cuando ellos tienen hambre, le dice Nabal, danos algo de comida, de leche, mis hombres tenemos hambre, te hemos cuidado mucho tiempo. Y Nabal le dice, ¿quién es David? Que vuelva a su señor. Nabal, un hombre ingrato, un hombre que no reconocía a David. Pero Nabal tenía una joya en su casa,
que se llamaba Abigail. Y Abigail era una esposa muy paciente, muy sabia, que amaba mucho a Nabal, pero Nabal era un hombre que era insufrible. Si tu caso es de hombre a mujer, no vuelvas atrás la mirada como Lot, como la mujer de Lot. Y si tu caso es como Abigail, aunque tengas un Nabal, no seas insensato como él, sálvale la vida por medio de tu sabiduría y de tu paciencia. Amamos al Señor, hermanos, cuando amamos a nuestro cónyuge, pero cuando cuando amamos a nuestro cónyuge, lo que hacemos, lo mejor que podemos hacer por él siempre es cubrirlo con oración y con la palabra de Dios al principio, cada día, hermanos. Preocuparnos por ellos, no decidir pecar. Cuando le decimos que no también a nuestro cónyuge en su pecado, le decimos sí al Señor y también le bendecimos a ellos por no pecar más. Los que tienen cónyuge como si no lo tuviesen, los que tienen mujer como si no lo tuviesen. Y nos dice allí también nuestro texto de hoy, que los que lloran como los que no lloran. En cuanto a las aflicciones, hermanos, si el Señor permite penas en nuestra vida, si eres hombre puedes dolerte, si eres mujer puedes llorar, pero en cualquier caso, recuerda que el lloro solamente es por la noche, dice Salmo 30, verso 5. Solamente durante la noche será el lloro, pero a la mañana saldrá la alegría. Su ira dura un momento, dice el Salmo 30, verso 5, pero su favor dura toda la vida. Por la noche solamente será este lamento. Hermanos, ya que pasamos por este texto, podemos recordar nosotros, los cristianos, sabemos que vamos a pasar por fuego, hermanos. Esa es la verdad. Tu fe, según la carta de Pedro, es preciosa como el oro. Y el oro se limpia y se moldea con fuego. El fuego no es algo que vas a resistir, que vas a evitar. Los cristianos vamos a ser probados por el fuego y moldeados como el barro también. Dice Primera de Pedro 1:7 que nuestra fe es más preciosa que el oro. Si nuestra fe, entonces, nuestra confianza está en otro lugar y no en Cristo, ¿qué hará el Señor? Si nuestra fe se ha contaminado, si nuestra fe, digamos, se ha apoyado en otro y no en Cristo, ¿qué va a hacer el Señor? Si tú eres oro, si tu fe es como el oro y ese oro se ha contaminado, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a poner en fuego como crisol para que estés limpio, como veíamos en Juan 15, para que seas limpio y puedas dar fruto. O tal vez, si estás andando con el Señor con limpia conciencia en todos los caminos que recuerdas y Él te pone a fuego, es simplemente para darte una mejor forma, como las joyas también se retocan nuevamente. O como el alfarero, hermanos, el Señor dice también, yo podré hacer con mi obra, con el barro, una cosa y alguien me dirá lo que no deba hacer con esto. Si el Señor ve algo que te sobra, al igual que con una pieza de alfarero, lo quitará y no te preguntará, o te añadirá si te hace falta para que quedes una pieza de barro más a la imagen de Cristo. Si olvidamos esto, hermanos, las aflicciones serán más grandes de lo que deberían ser. Maldeciremos a nuestro Dios, si es así, como la esposa de Job. Maldice a tu Dios y muere. Si hoy pasamos por ese texto, guardemos esto también en la memoria. Además, algo más pasa cuando nos olvidamos de Dios. Malaquías dice que el pueblo comenzó a decirle bendito al que hacía lo malo. Isaías nos dice que no sabe el pueblo distinguir su derecha y su izquierda, pero Malaquías, un profeta posterior, nos dice es que ya no solamente no saben diferenciar su mano derecha de la izquierda, ya le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, es que al que hace lo malo y se sale con la suya, le llaman hombre bendecido. Malaquías 3:15 dice, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad son prosperados. Sí, tentaron a Dios y escaparon. Ese es nuestro lugar. Si las aflicciones sobrepasan, si las aflicciones llegan a nosotros y no las pasamos como cristianos, como hombres de verdad, nos llevará simplemente a traicionar a nuestro Dios. ¿O qué también lleva el dolor, hermanos, y la aflicción? Para terminar, simplemente a hablar lo que no sabemos, como Job. ¿Qué más dice? Y los que se alegran como los que no se alegran, y los que compran como si no poseyesen. En cuanto a los placeres, Eclesiastés ya nos advierte
Recordemos hoy, hermanos, Eclesiastés ya nos advierte a disfrutar de nuestro trabajo. Es un mandato alegrarnos y disfrutar de lo que Dios nos da. Si no estamos disfrutando lo que tenemos, seremos miserables, quejumbrosos. Ahora hay que aprender a vivir en el deleite también, hermanos. Hay que aprender a vivir en la abundancia. Ojalá, hermanos, esa sea tu única escuela y no la escuela de la necesidad. Pero el Señor es más sabio y desea mejores cosas y pasarás por ambas, seguramente, o si no has pasado ya. Que el Señor te ayude a vivir en el deleite, glorificándole a Él. Dice Proverbios 25:16, no comas, si has hallado miel, no comas hasta que vomites. Es decir, si has hallado tu delicia, si has hallado bienes del Señor, no abuses de ellos, los vomitarás. Proverbios 25:16. O cuando dice también acerca del vino, otra metáfora para cuando uno recibe la bendición y alegría de Dios. Bebe vino, pero no mires cuando rojea. Es decir, disfruta, pero no vivas contemplando el vino. El vino es un deleite que Dios da para los hombres. Cualquier deleite que Dios te da, no abuses de él. Pongamos un caso más reciente de cualquier bendición de Dios. Los medios de comunicación son una bendición. Puedes mirar tu móvil, pero no te pases contemplándolo todo el día, acariciándolo, por ejemplo, por horas. Si no, ¿qué pasará, hermanos? El hombre se olvida de Dios cuando está en el deleite, deja de buscarlo o de servirlo. ¿Cuántas personas, hermanos, no vemos, escuchamos que han dejado a Dios con la excusa del trabajo o con la excusa de la familia, el pariente aquí, o con la excusa de cualquier otra cosa? Todos dones de Dios, y el hombre los convierte en excusa. En cuanto a los negocios, dice ahí, los que compran como los que no poseen, y los que hacen uso de este mundo como los que no lo usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Si compras, si Dios te provee para ello, da gracias por ello, administralo para su gloria, pero no aprendamos, hermanos, al arte de no poner las cosas en el corazón, las cosas materiales que Él nos da. Él puede retirarlas de nosotros en el momento en que menos lo esperamos. Sobre todo, el Señor suele retirar nuestras cosas cuando hemos abandonado al Señor por Él, por esas cosas. Hoy hacemos bien en recordar. Dice el apóstol Pablo, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvierais sin preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas que son del Señor, de cómo ha de agradar al Señor. Recordemos algo, hermanos. Cuando nosotros recobramos el valor de lo terrenal, sabemos que hay una teología de la prosperidad y hay una teología de la pobreza. Y a veces se enfatizan de un lado y otro. Depende de dónde salimos, tenemos una tendencia. A veces salimos como un imán, sale al lado opuesto, donde todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo material importa incluso más que lo espiritual. Podemos caer en ese error. A veces es un exceso que tenemos, algo que el Señor va a pulir, no me cabe duda. Cada uno de nosotros será quitado de todo exceso. Pero hermanos, recordemos lo que dice aquí Pablo, la apariencia de este mundo se pasa. ¿Podríamos nosotros saber que lo que tenemos pasará sin caer en el error de buscar la pobreza a propósito? ¿Podríamos ser conscientes de que pasará nuestra mujer, su belleza, las bendiciones que tenemos, que pasará nuestras fuerzas, pasará nuestras penas también? Podemos poner por un momento la mirada en lo eterno para estar más preparados y disfrutar. La manera, hermanos, de poder ser mejor administradores de las cosas y aún estar dispuestos y preparados para que el Señor nos encargue más, es poniendo la mirada en lo eterno. No es yéndonos al otro extremo, es poniendo la mirada en lo eterno. Dice allí, quisiera pues que estuvierais sin preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas que son del Señor, de cómo ha de agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas que son del mundo y de cómo ha de agradar a su mujer. Hermanos, este texto es aquellos que el apóstol Pablo utiliza para recordarnos una gran verdad. Fijémonos, él dice que el soltero se preocupa de las cosas del Señor. Eso no está diciendo, vamos todos a hacernos solteros. Está diciendo que el hombre soltero tiene tiempo para poner las prioridades en orden. Él tiene tiempo, no tiene más responsabilidad. Pero si estando soltero no lo hace, cuando se case será un problema muchísimo más grande. Si ya estando soltero no buscaba al Señor, cuando esté casado lo dejará completamente. Eso hay que aprenderlo, hay que andar con el yugo del Señor desde nuestra juventud. Pero fíjate que Pablo se toma de esto
para recordar a los casados una gran verdad. El casado está para agradar, para ocuparse de las cosas del mundo y para agradar a su mujer. Y la mujer ha de ahora cuidar de las cosas del mundo y agradar a su esposo. Podríamos aquí, hermanos, detenernos. ¿Cuánto tiempo ha de que estás agradando a tu mujer? ¿Estás buscando agradarla, complacerla, darle aquello que la hace florecer? O a tu cónyuge, respetarlo, respetar su palabra, seguir su consejo, seguir su instrucción, detenerte o hacer aquello que te pide. ¿Cuánto? Estamos buscando agradar. Es parte del matrimonio, hermanos. Es parte de lo que el Señor quiere que hagamos mutuamente, que busquemos agradarnos. Un pastor decía que la clave del matrimonio es buscar que el otro esté complacido contigo, que esté tan complacido y el otro también. Si su preocupación es esa, tú para ti y es esa para el otro, habrán cumplido el mandamiento de amarse a los unos a los otros, amar a tu prójimo como a ti mismo, de la manera más llevadera posible. ¿Cómo estamos, hermanos? Ve hoy, busca y piensa y ora al Señor en maneras de agradar a tu mujer, de volver a cuidar de esa flor. O tú ve y a tu esposo vuelve su cabeza a su lugar, si es que está caída o si está distraída, vuelve a arreglarte para él, en todo sentido, espiritualmente, físicamente. Vuelve a respetarlo, vuelve a considerarlo. Los casados tienen cosas que aprender aquí. Fijémonos que se ocupa de las cosas del mundo, el hombre y la mujer. No sé si en el tiempo del apóstol Pablo pasó, pero después del tiempo de ellos, ciertamente hoy también hay algunas tendencias a que solamente el cónyuge debe buscar a Dios y descuidar lo demás. Pero Pablo nos dice, estás hecho para cuidar las cosas del mundo, para ser un hombre del mundo, no en el sentido pecaminoso, sino en el sentido terrenal, para cuidarlas y así cuidar a tu mujer. O lo mismo, la mujer, cuidar las cosas de casa no es algo menos espiritual. No es algo menos espiritual cuidar de las cosas de casa, ser experta, perita en las cosas de casa, enseñar a otras. Al contrario, es parte de tu vida. Pero en el mundo evangélico de hoy, eso es casi pecado. Hay mujeres que se jactan de que no saben cocinar, o que no saben hacer alguna cosa, o hay hombres que se jactan que no saben nada más que la Biblia, por ejemplo, o que cualquier otra cosa. Hay que tener cuidado. Si estás casado es para saber cosas del mundo y la mujer también. Dice el apóstol Pablo que esto lo dice para el provecho, no para teneros lazo, para ponernos trampa. Es decir, ya no me voy a casar, dice un Corintio. No, si te vas a casar, hazlo, pero sé responsable, vuelve a hacer las cosas bien, vuelve a ser un hombre piadoso, responsable, y lo mismo la mujer, para lo honesto, para que la dedicación sea sin impedimento. Y lo último que nos dice aquí es, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen si pasare ya de edad, y así conviene que se haga lo que quiera, pero no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene potestad sobre su propia voluntad y determinó en su corazón esto, el guardar a su hija virgen, hace bien. El que la da en casamiento hace bien, y el que no la da, hace mejor. Ya lo hemos visto, hemos dicho algo por encima también sobre esto. Aquí no dice la soltera cásese, vaya y busque un marido. Dice aquí, habla al padre. Dice, si el padre, el hombre, considera que su hija debe casarse, cásela. Si no, quédese con ella. Recordamos hoy, hermanos, algo que tal vez entre nosotros sabemos y hemos hablado muchas veces, pero que la potestad de la hija, de la mujer, no está en ella. Ella tiene al padre como cabeza. El padre es el que decide en última instancia si ha de dejarle la vida de su hija en este hombre o en otro hombre que pueda aparecer por allí. Ahora, aquí hay algunas cosas que podemos ver también además de eso. Mira allí, hermanos, dice, el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad. Hermanos, Dios quiera que nos haga hombres capaces de que si tenemos una hija, tengamos no solamente el carácter, la influencia sobre ella, el cuidado de cuidarla para no entregarla a cualquiera, sino también la capacidad económica y la capacidad de espacio que podamos tener para que si nuestra hija no encontramos con quién casarla, que esté con nosotros. Es lo que dice Pablo. Si tú eres dueño de tu propia voluntad y decides no casar a tu hija, haces mejor.
dice Pablo. Por su tiempo era peligroso. No había apuro por eso. Iba a venir la gran tribulación, pero nosotros también, si estamos en un contexto donde no hay cristianos para nuestra hija o varones en el lugar en donde estamos, fuertes, que estén en el Señor fortalecidos o que sean responsables o que estamos rodeados tal vez de musulmanes, por ejemplo, una mujer o cualquier otro, o ateos. No vamos a entregar a nuestra hija así nada más, pero ese no entregarlo requiere mantener, requiere cuidar. Y esa decisión se puede tomar y ese poder se puede tomar cuando ahora, si tienen a la mujer pequeña, a la bebé, a la niña pequeña, desde ahora se toman medidas para ser capaces en aquel día de tenerla en casa y que la hija no tenga el afán de irse. Creo que es muy pertinente este texto para hoy, hermanos. Si tú tienes si eres mujer, si tienes una amiga o ves un familiar que es mujer en este tiempo, ellas quieren salir de casa como hombres, se les va las horas, sienten una preocupación, pero ahí es donde la Biblia da el respaldo para ellas. No tienes que irte de casa de tu padre, tienes que quedar, tu lugar es con tu padre. No hace falta que vayas a conseguir novio, que vayas a conseguir marido, él tiene que dar. Pero hoy, hermanos, nuestra sociedad está quebrada. Dios quiere, hermanos, que aquellas con las que topemos sean capaces del Señor darles gracia para que no tomen unas decisiones precipitadas. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo estamos cuidando o cómo estamos preparados si tenemos mujeres en casa que dependen de nosotros? Hermanas, familiares, hijas, estamos preparados para cuidarlas, las celamos, cuidamos de ellas. Que el Señor nos ayude, hermanos. La mujer es el vaso frágil. Lo último que dice a la viuda es: la casada está por ley mientras vive su marido atada a él, mas si su marido muriere es libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero más dichosa será si se quedare así, según mi parecer, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. La viuda, hermanos, aquella mujer que ha tenido una cabeza, pero aquella cabeza ha perecido, ya no está, se ha quedado con hijos o sin hijos. El consejo de Pablo aquí es: quédate viuda. Claro, para los corintios, tal parece el caso que las viudas también no sabían llevar bien su viudez y habían sido alborotadoras. No se sabe con certeza, tal parece que eran más bien difíciles, mujeres difíciles. Pero aquí dice el texto: no te cases, así estarás mejor. Pero en 1 Timoteo ya lo hemos visto, dice que yo quiero que la mujer viuda se case, que engendre hijos, que cuide. Es otro contexto. Pero aquí la palabra para los viudos es: si es varón, ni se menciona, cásate, no tienes el don de continencia, ¿qué haces ahí? Demorándote, cásate, tiene los medios. Y si no tiene los medios para tener una mujer, entonces aplica el contexto de contente, ora al Señor, muere como aquel que se iba al templo continuamente a orar y el Señor vio al Señor. Y si eres una viuda, cásate con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Fijémonos que ahí, si se habla a una mujer adulta, madura, se le da ese voto de confianza, con quien quieras, con tal que sea en el Señor. Ya ha pasado años, ya tiene cierta experiencia y no podemos nosotros, en nuestro afán de aconsejar, tomar a un adulto y tratarlo, a un adulto mayor, y tratarlo como si fuera un joven, a menos que sea así. Hay que darle más libertad. Hasta aquí, hermanos, nos dice el apóstol Pablo que él tiene el Espíritu de Dios para poder aconsejar, que nosotros tengamos, hermanos, la sabiduría del Espíritu de Dios para, en cualquiera sea el caso, sea que seamos o solteros, o casados, o viudos, sepamos actuar, sepamos ayudar a otros, cuidar a los solteros, recordar a los casados lo que tienen que hacer, y los viudos que hayan o puedan haber, que puedan estar. La pregunta es, para acabar, ¿cómo estamos nosotros también en nuestra relación, nuestra pureza sexual y nuestro pacto con Cristo, nuestro pacto con el Señor? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos buscando agradarle a Él otra vez? Cuesta menos comprar un ramo de flores que tal vez intentar agradar al Señor en alguna cosa más de cómo podemos hacerlo para Él. Cuesta menos tal vez el decir que sí a nuestro esposo o hacer una comida favorita antes de volver a pensar cómo agradar al Señor. Pero cuidemos también este pacto más sublime y más alto que se nos ha dado, que es con Cristo. Y cuidando y buscando agradarle a Él, Dios te ayudará a agradar más a tu esposo y a ser mejor cónyuge. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena. Tu palabra nos recuerda tantas verdades, Señor, que hoy solamente hemos esbozado. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes para seguir tu consejo santo, para amar como tú amas y para obedecer como tú obedeces, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.